¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Bienvenidos a la clase de Genética General del curso de verano para Ingeniería en Agronomía del día 24 de julio del año 2020. En esta sesión vamos a terminar de ver los últimos puntos que quedaron pendientes de la unidad 3, ¿de acuerdo? De genética ligada al sexo, y vamos a dar inicio ya de una vez a la unidad 4, ¿de acuerdo? Esto es, ya saben que se los había comentado, debido a el poco tiempo que tenemos y la importancia que tiene la unidad 4, sobre todo en el desempeño profesional como ingenieros en agronomía. ¿De acuerdo? Entonces, sin más, vamos a dar inicio en donde nos habíamos quedado en la última sesión. Habíamos estado hablando de las mutaciones, ¿de acuerdo? Mutaciones, el tipo de mutación, por qué se forman, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver algunas de las causas, muy importante reconocerlo, de por qué ocurren este tipo de mutaciones. En este caso tenemos que hablar de los agentes mutágenos. Los agentes mutágenos son agentes físicos o químicos que aumentan la tasa de mutación espontánea de una especie. En este caso, dañan el ADN o alteran su estructura, produciendo bases tautómeras y transiciones. Por un lado tenemos los mutágenos físicos, que en general son las radiaciones ionizantes y no ionizantes. En el caso de las radiaciones ionizantes, son radiaciones electromagnéticas de longitud de onda muy corta y por ello con un alto poder energético. Entre ellas son las radiaciones de los rayos X, los rayos gamma y la emisión de partículas radioactivas liberadas en las explosiones nucleares. Pueden causar la rotura de los cromosomas, promoviendo así mutaciones cromosómicas, y también pueden modificar las bases nitrogenadas, lo que daría lugar a mutaciones puntuales. Ya muchos de ustedes conocen la historia de Chernobyl, entonces, y de la flora y la fauna que ha estado mutando de forma muy significativa por la acción a la exposición de la radiación que fue emitida allí. Entonces, para que lo relacionen con esto. También tenemos las radiaciones no ionizantes. En este destaca particularmente como mutágeno los rayos ultravioleta, que son radiaciones electromagnéticas ahora con una menor longitud de onda. Estas radiaciones provocan una formación de un enlace covalente entre las dos bases pirimídicas que se hallan contiguas, dando origen a dímeros de la citosina y dímeros de la timina, y con ello originan una mutación a nivel génico en algún tipo de la transición cuando se hace el desdoblamiento de la cadena de ADN. Entonces, estos dímeros distorsionan la información del ADN, inhibiendo la replicación. Es muy, muy, muy importante resaltar esto. ¿Por qué? Porque no solamente en el desempeño profesional del ingeniero en agronomía, sino pues como cultura general, ¿saben? Porque ahorita no sé si han estado viendo las noticias o incluso hasta en las redes sociales, cómo ha proliferado una gran cantidad de desinformación con respecto a el tipo de radiación que se utiliza para la medición de la temperatura por medio de los termómetros, ¿de acuerdo? En ese caso, no es el termómetro el que emite la radiación, sino es el cuerpo humano el que emite radiación infrarroja, que no se logra detectar a simple vista, pero el termómetro la pistolita, sí tiene un detector de radiación. Entonces, el termómetro no mata neuronas, no genera mutaciones, para quien lo pensara así. Lo que hace es simplemente medir el nivel de radiación que emite el cuerpo humano, y con eso pues detecta la temperatura. Y listo. ¿Vale? Entonces, no se han desinformado, las pistolitas no les hacen radiación. Por otro lado, tenemos los mutágenos químicos. En este caso, el ácido nitroso, el HNO2, produce una desaminación de las bases nitrogenadas y así forma la citosina en uracilo y la adenina en hipoxantina. Cuando el ADN se replica, se incorporan bases incorrectas, pues el uracilo pues se aparea con la adenina y la hipoxantina con la citosina, causa una transición en la secuencia de las bases. Tenemos agentes alquilantes que actúan sobre las bases nitrogenadas, añadiendo grupos etilos o grupos metilos, alterando la correcta replicación del ADN. En este caso, los más utilizados en la investigación son el gas mostaza y el etilmetilsulfonato, ¿vale? Que por sus siglas es EMS. Entonces, lo que hacen es que, digamos, le agregan pedacitos extra a las bases nitrogenadas, y entonces ya ocasionan que hay, por alguna cuestión,
el enlace ya no tenga la correcta identificación, ya no haya un buen puente de hidrógeno, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí puede ocasionar algunos problemas en este sentido. También, otro mutageno químico son las sustancias que sean análogas a las bases nitrogenadas, ya que pueden sustituir a dichas bases en el ADN y va a provocar transiciones. Por ejemplo, el 5-bromuracilo lo que puede hacer es incorporarse en lugar de la timina, y la 2-aminopurina lo hace en lugar de la adenina. Con ello se provocan errores en la replicación. Y también tenemos sustancias intercalantes como los colorantes, en algún caso la proflavulina y el naranja de acridina. Pueden intercalar entre las bases nitrogenadas de una cadena de ADN, dando origen a inserciones o deleciones en los pares de base. Ya habíamos visto un poco de eso, de los tipos de mutaciones que causa la delección o la inserción. El benzopireno, que se encuentra en el humo del tabaco y en los alquitranes, ojo aquí para los fumadores, provocan mutaciones que al intercalarse entre las dos cadenas de ADN y las puede llegar a unir covalentemente. Mucho cuidado allí. Si bien es cierto que la mayor parte de las mutaciones ocurren a nivel sistémico, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir a nivel sistémico? Por ejemplo, lo que le va a pasar puntualmente a las personas que fuman es que se van a mutar las células que se encuentran en el interior de los pulmones, por decir algo, por la presencia de estos agentes mutagénicos del humo del tabaco. Y pues, digamos, no había problema si nada más se dañara a él mismo, o sea, ocurriera una mutación de las células al interior de sus pulmones y listo. Lo que pasa es que estos químicos pues no únicamente se quedan al final de cuentas en los pulmones, sino que van a todo el organismo, ¿de acuerdo? Y podría darse el caso de que llegara incluso a las células encargadas de la formación de las gametas, ya saben, de los óvulos o del esperma, y entonces podría ocasionar mutaciones, ¿de acuerdo? Que sí sean heredables de generación en generación, no sean mutaciones únicamente de individuo a individuo. Entonces, aguas ahí con esto. Vean, entonces en este cuadro hay uno de los principales agentes mutágenos y los efectos que lograría ocasionar, digamos, todavía a nivel químico, a nivel sistémico, ¿de acuerdo? Entonces, están los químicos, los físicos, uno de cada uno, ¿de acuerdo? Ahí también lo que ocasiona y demás. Aquí no estamos todavía hablando de las repercusiones específicas de, por ejemplo, si fumas tabaco, te va a ocasionar una mutación de polidactilia, te van a crecer más dedos en las manos y en los pies. Pues no. O sea, simplemente hay errores de la replicación del ADN, etcétera, etcétera, y ya el efecto a nivel sistémico que ocasione esta mutación, pues todavía no sabríamos establecerlo hasta que se manifieste, ¿de acuerdo? Entonces, podría darse el caso de que pues sea una mutación, como ya lo habíamos visto, una mutación silenciosa, no tiene mayor repercusión en el organismo, a menos que sean en las puntas de los cromosomas o en las puntas de las cadenas de ADN. Allí sí, recuerden que es donde ahí va así a tener una mayor complicación, ¿sale? Entonces, hay una relación directa, por ejemplo, y que podemos nosotros identificar muy claramente en la vida cotidiana, que es la mutación y la relación que existe entre la mutación y el cáncer. En este caso, la proliferación celular está altamente controlada y evita que las células aumenten su número peligrosamente. Ahora bien, en ocasiones se pueden dividir sin ningún control hasta constituir un tumor o una neoplasia, que es benigno cuando las células tienden a crecer lentamente y se mantienen juntas. Sin embargo, cuando lo hacen de manera rápida e invaden órganos próximos, se dice que el tumor es maligno y que esta persona padece el cáncer, ¿sale? Entonces, vean, aquí tenemos un ejemplo de cómo sería un esquema de una persona con un tejido normal, ¿de acuerdo? Que es el de una laringe, ¿de acuerdo? Aquí, digamos, desde una persona que no sería fumadora. Vean, si bien es cierto que hay una proliferación de unas cuantas células, pues todo eso está controlado, mientras que acá, sí ya es tejido canceroso, porque hay una proliferación y no ocurre una correcta apoptosis celular, y en este caso, pues digamos que este es un tejido de una persona con cáncer. Entonces, pues vean la diferencia entre uno u otro. Bajo el término cáncer se agrupan más de un centenar de enfermedades que afectan a diversos tejidos con características y desarrollos diferentes. No podemos hablar de un solo tipo de cáncer, sino diferentes condiciones que están bajo este criterio. Entonces, las células cancerígenas se originan a partir de una única célula que se ha transformado en cancerosa y por lo tanto todas las que ellas deriven también serán cancerosas.
Sus características principales son que las células implicadas en estas enfermedades, que son las cancerosas o tumorales, crecen de manera desordenada y descontrolada y proliferan continuamente y fuera del control existente para las células normales. Estas, a su vez, son capaces de migrar a través del sistema circulatorio sanguíneo o linfático e invadir otros órganos y tejidos, con lo que el tumor se puede extender por todo el organismo y dicha migración de las células cancerosas a otras partes del cuerpo se le conoce con el nombre de metástasis. Entonces, no es una enfermedad general, sino que son varios trastornos y muchos de ellos están precisamente ligados con las mutaciones. ¿Vale? Entonces, lo que pasa es que algunas veces pierden características fenotípicas, por ejemplo, cambian de forma, cambian de color, pierden la inhibición por contacto, se acrecen unas sobre otras en varias capas. Cuando se inyectan en animales de experimentación, provocan obviamente tumores, se van replicando uno con otro. Ocasionan cambios en la estructura del citoesqueleto celular que puede alterar la adhesividad con otras células o con la matriz extracelular y su movimiento. Ocasiona que se secreten enzimas que permiten invadir los tejidos vecinos. Tienen proteínas de membrana distintas, algunas receptoras de hormonas que que inducen la división celular. No están claras de todo a todo la causa puntual de todos los diferentes trastornos originados del cáncer, pero la acumulación de mutaciones o los virus pueden ser algunas de ellas. Entonces, ojo, no solamente estamos hablando del cáncer exclusivamente para el ser humano, también recuerden que ocasionan cáncer, tumores, etcétera, en una gran cantidad de especies de importancia de explotación pecuaria, ¿vale? Entonces, allí es donde cobra mucha importancia el reconocer o el saber identificar diversas condiciones que pueden generar este tipo de mutaciones, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí, hablando del debate que tienen en el grupo de WhatsApp, de que si le echo esto, si le echo lo otro, para mi cultivo, etcétera, etcétera, y que dicen que por ahí a mí me molesta, pues no me molesta, no le hago caso nada más, 150 mensajes, nah. Pero por ahí hay una persona que lo comentó, esto ya no se usa. ¿Por qué no se usan algún cierto tipo de agroquímicos o algún cierto tipo de métodos que anteriormente se usaban? Porque hay evidencia científica que ha demostrado que tienen algún compuesto o que presentan condiciones para la generación de alteraciones a nivel sistémico en los organismos, ¿vale? Entonces, mucho cuidado allí, no solamente se dañan ustedes mismos por el uso de dichos compuestos, sino también pueden enfermar, si lo quieren ver así, o pueden ocasionar que se den mutaciones, pues mutaciones negativas en las especies que ustedes están cuidando, ¿sale? Entonces, mucho cuidado con eso. Y además de todo eso, hay una gran cantidad de investigación de los genes que están relacionados con el cáncer, ¿sale? Entonces, las investigaciones recientes, entre las que hay destacar las del doctor Barbichit, han demostrado la existencia de genes que provocan cáncer, o sea, invariablemente, de todas formas, dentro de nosotros, por decir algo. Por ahí un amigo decía, nosotros ya traemos la muerte dentro, pues sí. Hay genes que una de sus funciones principalmente es generar este tipo de trastornos o condiciones. Entonces, tenemos los protocongenes, que son genes normales presentes en todas las células, que están implicados en los mecanismos de control de crecimiento. Permíteme, Gerardo, terminamos de ver esto y ya te doy la palabra. Que ocasionan el crecimiento y la proliferación celular, siendo capaces de inducir el último proceso. Frecuentemente, estos genes se encuentran reprimidos, o sea, no son activos, pero la mutación de uno solo de estos alelos es suficiente para alterar la función. Entonces, a ver, Gerardo, dinos qué nos quieres comentar. Desactiva tu silencio. ¿No? Levantó por ahí la manita, entonces les dije que cuando levanten la manita es que quieren que les dé la palabra y aquí es, si se puede, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Bueno, entonces le seguimos. Ahí al finalizar ahorita este segmento ya continuamos, ¿de acuerdo? Tenemos genes supresores de tumores,
son de dos tipos, los que controlan negativamente la proliferación celular y los que están implicados en los procesos de diferenciación celular. También se les denomina antioncogenes y se encuentran frecuentemente reprimidos. Finalmente tenemos los genes de la reparación del ADN, que son los que tienen como misión impedir la acumulación de mutaciones en el ADN y pues eso sí quisiéramos que siempre estuvieran activos. Cuando se trata de genes supresores de tumores y los de la reparación del ADN, para que se produzca su inactivación es necesario que los dos alelos del gen sufran la mutación, o sea que tanto el gen de un cromosoma como del otro lado tengan esta presencia, ¿de acuerdo? Entonces, si se da una mutación en este tipo de genes, que son los que se encargan de que se evite la mutación, pues ahí sí, ya estamos fritos, ¿de acuerdo? Entonces, aguas con eso. Y finalmente, pues, no llegamos con esta connotación negativa de la mutación y los trastornos que causa, como el cáncer, sino que también tenemos una parte positiva del proceso de la mutación en las especies. La relación que existe es obviamente por la selección natural de Darwin, que se basa en las observaciones de su viaje alrededor del mundo a bordo del barco de la Armada Británica, el HMS Beagle. Entonces, uno de estos puntos lo que analizó fue la capacidad reproductiva elevada. La mayoría de las especies tienen una gran capacidad reproductiva, en la cual pues hay muchos descendientes y la mayor parte de los cuales no llegarán a la edad adulta y no se reproducirán. Por ejemplo, una pareja de elefantes tiene 6 descendientes en un lapso de 90 años de vida que tienen. Si todos ellos llegasen adultos y se reprodujesen, al cabo de 750 años, la pareja inicial habría dado un origen a una población de 90 millones. Pero pues ya sabemos que pues, ahí se los casan, se mueren, algunos tienen mutaciones, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que algunas especies tienen una mayor capacidad de reproducirse. Ahora, imaginen esto, pero en insectos, pues esos tienen una vida muy corta, pero se reproducen muy rápido. Entonces, digamos que se autorregula de forma natural la cantidad de especies en un ecosistema. Tenemos la lucha por la existencia. El crecimiento de una población está limitado por los recursos disponibles, alimentos, agua, luz, espacio. Al existir un mayor número de individuos, los que pueden vivir con estos limitados recursos, establecen entre ellos una lucha por la existencia, impidiendo que todos sobrevivan para reproducirse. La ley del más fuerte. Y finalmente tenemos la variabilidad individual. Entonces, dentro de una especie existe una gran variabilidad individual, de manera que algunos individuos presentan características que los diferencian del resto. Características que la selección natural busca que sean para mejorar la subsistencia. Finalmente tenemos la selección natural. Como nacen más individuos de los que pueden sobrevivir y siendo diferentes, al competir sobreviven y se reproducen los más aptos, siendo el medio natural quien determina su aptitud. De generación en generación se van asentando las características favorables y tras numerosos años de selección natural, los individuos de una población pueden diferir de sus antecesores. Si estas diferencias son muy importantes, pueden llegar a formar incluso una nueva especie. Entonces, la teoría de Darwin no pudo explicar los aspectos. ¿Cómo se crea dicha variabilidad de individuos en una población y cómo se transmiten dichos caracteres a la descendencia? Pues en la actualidad a esta nueva tendencia de los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios se le conoce como neodarwinismo. Se sabe que la variabilidad individual que caracteriza a los individuos de una especie se debe a las mutaciones y que por lo tanto el origen de las especies está en la capacidad que tienen estas de adaptarse a través de las mutaciones y de la mutación del material genético. Hoy en día todos los postulados de Darwin no pudo explicar la respuesta en la genética y muy especialmente en la genética molecular. Se explica a través de las variaciones fenotípicas con efecto de las mutaciones, la selección natural, migración y la deriva génica. La mayoría de las especies vegetales se han originado por alteración numérica de los cromosomas, sobre todo la poliploidea principalmente, por medio de fusiones, etcétera, etcétera. Y el origen de las especies animales ha influido en las alteraciones génicas, es decir, estructural. Entonces, ojo aquí, la alteración para las plantas es a nivel cromosómico y la principal alteración en los animales es a nivel génico, o sea, a nivel estructural. Estudios comparativos de la secuencia de bases de los genes de la estructura primaria en las proteínas han originado el concepto de reloj molecular. Comparado a la secuencia de aminoácidos de las proteínas homólogas, entre varias especies pueden ocurrir diferencias o sustituciones para formar un nuevo. Al final de cuentas, vamos a poder rescatar este concepto que es el de población genética. Es el tipo de población y no los individuos los que evolucionan con sus frecuencias génicas y fenotípicas. O sea, no voy a manifestar de forma individual o independiente la mutación y ya me adapté yo
y los demás de mi especie, pues vámonos por ahí, ¿no? No, estamos haciendo un análisis a nivel poblacional, ¿vale? Entonces, la mutación de un individuo, pues si bien puede llegar a ser, no sé, espectacular o muy visible o de importancia para el estudio de alguna trascendencia, pues mientras esa mutación no se herede o no se transmita, pues simplemente se va a quedar así. Entonces, también podemos hablar del aislamiento reproductivo, en donde subpoblaciones tienen como un requisito para la especiación y se distinguen las especies por su incapacidad de intercambio de ADN con otras distintas al generar descendencia. Entonces, a lo largo del tiempo, pues han tenido que ir adaptando, digamos, este tipo de condiciones para que se dé la mutación y cómo... Vean, entonces aquí está un cuadro de cómo se ha ido dando este tipo de mutaciones. Tenemos ancestros comunes, ¿de acuerdo? Un ancestro común para todos, eran una de esas pequeñas especies, ¿vale? De aquí se derivó una rama, que fue la de los hongos, de los fungi. Por otro lado, tenemos la rama de las plantas, ¿sale? Después tenemos, con el paso del tiempo, lo primero que nacieron, pues fueron los insectos, luego los anélidos, que son las lombrices, los equinodermos, evolucionamos después en anfibios, de esta misma línea luego siguen los peces cartilaginosos, los peces óseos, aves y reptiles, y finalmente hasta llegar a los mamíferos, ¿sale? Entonces, ahí están, digamos, cómo a partir de la velocidad de evolución es cómo se van dando estas mutaciones y por eso es que se ha estado variando todo esto. Entonces, vamos a dar un inicio a la unidad número 4 de una vez, ligado con estos últimos conceptos que tenemos de mutación. Entonces, la genética de la población nos dice que la existencia de alelos mendelianos se explican por las mutaciones y una población no es tanto un conjunto de individuos, sino un conjunto de genes. Ojo, mucho ojo aquí. En este caso estamos hablando de un pool génico. La selección natural queda reemplazada por la eficacia biológica, perdón, que no es la mejor forma física o mejor adaptación al ambiente, sino el número relativo de descendientes que sobreviven o la cantidad de alelos de un genotipo que se encuentran presentes en generaciones sucesivas. En los organismos con reproducción sexual, durante la meiosis se produce una recombinación genética, pero esta reorganización de genes por sí sola no afecta la composición global del acervo génico de una población. Ahora bien, no hace falta variar las frecuencias génicas de una población que permanecen constantes de generación en generación. Sin embargo, fue demostrado en 1908 por el matemático Hardy y por el médico Weber, ya vimos de ellos un poco en la unidad 1 de la historia de la genética, quienes propusieron la ley del equilibrio genético o principio de Hardy-Weinberg, en donde dicen que ojo aquí, esto es muy importante, las frecuencias alélicas de una población en condiciones ideales de estabilidad tienden a permanecer constantes en generaciones sucesivas, a menos, ojo aquí, a menos que actúen factores que favorezcan la evolución. Factores que favorecen la evolución. O sea, que exista presencia necesaria o muy puntual de algunas condiciones, de algunas características que hagan que se favorezca la evolución. O sea, normalmente digamos que cuando se alcanza un cierto equilibrio en una población alélica, en condiciones normales de estabilidad, pues van a seguir estando igual. Si no hay variación, ¿para qué cambiar, no? Sin embargo, puede darse el caso de que ocurran mejoras mucho más favorables para que se manifieste alguna cierta característica o un cierto rasgo, ¿de acuerdo? Y así se favorezca la evolución. Por ejemplo, no, bueno, algunos a lo mejor sí se lo han preguntado, pero algunos otros no. ¿Por qué, ¿por qué crecían tanto los dinosaurios? ¿Por qué ahorita no hay animales con ese tamaño? Incluso no solamente los dinosaurios, sino en aquella época crecían árboles enormes, ¿sale? De muchísimos metros más grandes que los que tenemos actualmente. Entonces, ¿por qué se daba esta condición? Precisamente porque en aquel entonces la cantidad de oxígeno disponible en la atmósfera era mucho mayor. Entonces, esta característica de tener una mayor cantidad de oxígeno en la atmósfera era la que precisamente favorecía que hubiera un mayor tamaño en las especies en general y algunas más en particular. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que
si actualmente se incrementara la cantidad de oxígeno disponible, a lo mejor después de unas cuantas generaciones, el tamaño de los seres humanos o de otras especies, pues se incrementara. Así debería ser, según las leyes que estamos viendo del equilibrio genético o el principio de Hardy-Weinberg. Si se dan las condiciones, si no se dan dichas condiciones, pues no. Por ahí, Miguel Ángel, que levantó la mano, ¿nos quiere comentar algo al respecto? No, ya nada más era eso, profe. También que era por la cantidad de oxígeno, pero pues ya dijo. Te gané. Sí, No, ojo, no solamente es la cantidad de oxígeno, también hay otros factores que influyen, ¿de acuerdo? La misma carga genética que tenían los saurios, los reptiles de aquel entonces, permitía que a una mayor cantidad de oxígeno crecieran más. O sea, porque había otros dinosaurios chiquititos. Entonces, esos dinosaurios chiquititos, por mucho oxígeno que hubiera, si no tuvieran la carga génica necesaria para el crecimiento, pues no iban a evolucionar a un mayor tamaño. Incluso, a lo mejor era más factible que sobrevivieran esos dinosaurios pequeños, ¿de acuerdo? Esos mini dinosaurios, que los grandes. ¿Por qué? Porque ellos tenían otras condiciones características para la supervivencia. Entonces, no necesariamente el que un individuo mejore una característica, necesariamente esa característica sea la que le permita la subsistencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque cuando disminuyó el oxígeno, pues ya no habría tanta disposición de alimento y entonces pues, fue un factor que propició precisamente la extinción, además del meteorito que cayó ahí en Yucatán. ¿Sale? Entonces, para considerar este tipo de condiciones. Entonces, esta ley solo se cumple en poblaciones pagníticas o poblaciones demo, donde tenemos condiciones ideales de estabilidad, para lo cual se debe de cumplir que, por un lado, no ocurran mutaciones, un poco contrario a lo que nosotros habíamos estado analizando desde el tipo de vista del análisis de la genética mendeliana, que la población esté aislada genéticamente de otras poblaciones, que los cruzamientos se produzcan al azar, que la población tenga un tamaño suficientemente grande y que no actúe la selección natural, es decir, que todos los alelos deben ser viables por igual. Entonces, se va a mantener esta estabilidad siempre y cuando no ocurra ninguna de estas. Cuando ocurra cualquiera de estas condiciones que acabamos de analizar, pues obviamente van a ocurrir nuevas condiciones y pues si se adaptan bien y si no, pues hasta ahí quedan. En las poblaciones naturales, algunos alelos aumentan la frecuencia de generación en generación y en cambio otros decrecen. Lo mismo. Cuando se alteró la condición de la cantidad de oxígeno, pues ya terminó todo esto. Finalmente vamos a ver un poco de la aparición de enfermedades hereditarias. Muchas enfermedades tienen su explicación en los cambios del ADN con efectos patológicos que merecen citarse. Por un lado tenemos la metabolopatías, que son enfermedades congénitas que afectan al metabolismo en general, como las relativas al catabolismo de la fenilalanina y la tirosina. Tenemos las enfermedades hemoglobinopatías, que son relativas a los glóbulos rojos, como la anemia falciforme y la talasemia. Tenemos las inmunodeficiencias relativas al sistema inmunitario, como la amagamaglobulinemia infantil, o trastornos hereditarios de la coagulación, como la hemofilia A o la hemofilia B. Entonces ya habíamos analizado también un poco más de esto. Bien, entonces, stop share. Entonces, ¿qué rescatamos de todo eso? Que insectos creaban resistencia a estos ingredientes activos. Sí, es cierto. Entonces, la importancia de lograr identificar cuáles van a ser los mecanismos por los cuales ocurren las mutaciones en alguna población en específico nos permite identificar también cómo lograr contrarrestar este efecto negativo si se llega a dar el caso. ¿Cómo? Pues evitar usarlo. Por ejemplo, en el caso de los agroquímicos ya se sabe que hay muchos que se utilizaban en el pasado que tienen efectos de causar mutaciones en las poblaciones en donde se aplica. ¿Sale? Por ejemplo, el caso del DDT. El DDT se supo que después de muchos análisis que es un mutágeno. Por ahí, hace tiempo también, tal vez no lo recuerdan, pero muchas casas tenían láminas de asbesto, ¿de acuerdo? Se logró identificar que en el asbesto había componentes que favorecían las mutaciones, ¿sale? Entonces, mi casa tenía unas láminas de asbesto y pues cuando yo leí eso dije, ah, chingada, no,
a ver si no me salen cuernos, una cosa así. No, no, no es tan así el asunto. El caso es que sí se pueden dar mutaciones que se heredan. ¿Vale? A lo mejor yo muto, no se manifiesta la mutación en el individuo, pero posteriormente en la reproducción, la descendencia sí tenga esta presencia de un alelo mutado, ¿de acuerdo? Debido a pues, el asbesto, debido a los agroquímicos, a los químicos. Incluso actualmente hay una gran cantidad de estudios relativos a la presencia de agentes mutágenos. Por ejemplo, en el caso de los conservadores y los colorantes artificiales que se utilizan en las bebidas, bueno, alimentos en general, ¿sale? Uno muy importante y para que resalten y tengan mucho cuidado es el amarillo número 5. Se usa muy poco, o sea, la cantidad que se le pone como colorante artificial a los alimentos es muy, muy pequeña. Entonces, digamos, si tú te comes unas papitas y tenía colorante amarillo número 5, pues no necesariamente va a hacer que te mutes, ¿no? O que ocurra una mutación a nivel sistémico. Sin embargo, si todos los días te comes unas papitas, en el organismo no lo desecha tan fácilmente como otros compuestos, se va acumulando y entonces ahí sí, aguas porque puede darse el caso de la mutación, ¿sale? Entonces, para las personas que, bueno, sobre todo ustedes que luego, estaba leyendo que aplica mucho agroquímico y que los contratan luego para eso, entonces tomen sus debidas precauciones, ¿de acuerdo? Porque sí me ha tocado ver que, pues, ocurre este tipo no hay medidas de seguridad necesarias. Entonces, Carlos, ¿aplaudió? ¿Quiere comentar o nomás felicidades por tan buena información? ¿No? Bueno, entonces, de que hoy sí, para que digan, profe, siempre acá, hoy no va a haber actividad, ya tenemos más que suficiente, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí es que, por favor, ahí levanten aplausos, todos están aplaudiendo. Bueno, chéquense muy bien esta presentación, la última que le subí, la de mutaciones, porque por ahí algunos me habían dicho, es que no tenemos suficiente glosario de términos para la unidad 3, y pum, ¿no? Llegó esta presentación, ahí sí hay, tienen, vaya, ¿qué les digo? No les van a alcanzar los 25, le van a tener que poner 30, 40, 50 términos, ¿de acuerdo? Porque cada presentación, cada diapositiva de esta presentación de mutaciones habla de una gran cantidad de términos a considerar, ¿de acuerdo? Y pues ahora sí que el glosario esta vez sí va a estar un poco más cargado en este sentido, ¿de acuerdo? Para que lo vayan considerando. Ahora bien, ya vimos un poco de lo que vamos a ver en la siguiente unidad de genética de poblaciones. La siguiente unidad, sí, por favor, en la medida de lo posible, traten de estar en las clases porque vamos a hacer ejercicios de genética de poblaciones, vamos a hacer operaciones, cuentas, ¿de acuerdo? Entonces, aunque van a estar ahí en las diapositivas y demás, si no ven cómo se hace, si no ven de dónde sale cada numerito o qué significa cada letrita en una fórmula, a la hora de que traten de hacer la fórmula en un ejercicio, pues difícilmente van a poder recordarlo tan sencillo, ¿sale? Entonces, esto sobre todo para la clase del martes, más o menos. La clase del martes les prometo que sí va a ser muy importante que estén desde un principio y que le pongan la atención debida porque va a estar complejo, ¿eh? Son fórmulas sencillas, o sea, sustituir 3, 4 numeritos, una operación básica, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, pero si no sabes de dónde sale un numerito, a la hora de sustituirlo en la fórmula, va a estar complejo el asunto, ¿sale? Entonces, mucho cuidado con esto y, pues bien, ya tienen las actividades, tienen ahí ya el material. Ahorita, en cuanto se termine la grabación del video, es lo único que voy a hacer. Voy a subirles el video de esta clase en las plataformas para que refuercen los conocimientos. Yo veo que casi no ven los videos. Está bien, porque en este caso, en este grupo, la mayoría sí está asistiendo. En el otro grupo, a pesar de que no, por ejemplo, asisten un poquito más de la mitad, ellos sí terminan viendo, hasta los que están en la clase,
vuelven a ver el video, entonces no es necesario, pero sí en algunos casos, pues para que refuercen, podría ser una buena alternativa. ¿De acuerdo? Entonces, pues por mi parte ya nos queda menos de un minuto, entonces síganse cuidando mucho, por favor, échenle ganas y nos vemos el próximo lunes. ¿Sale? Entonces, hasta luego.